cortocircuito que se están produciendo entre Chile y Argentina, aunque este en particular, las voces especializadas dicen no tiene ninguna relevancia, no es como lo que vimos la semana pasada con insultos de por medio además del presidente argentino Javier Milei hacia el mandatario chileno Gabriel Boric. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una supuesta violación del espacio aéreo, un vuelo de una aeronave chilena sin autorización en la zona sur del país, en la entrada de la Patagonia. Es una información que ha publicado el sitio Infobae en Argentina, que da cuenta de que la Cancillería de ese país, allá donde tú te encuentras en estos momentos, Cinzia, había enviado una nota de consulta, que es importante precisar también esto, porque da cuenta de lo que se estima ha sido un intento por no generar ninguna escalada en los conflictos que se han tenido, al menos en términos comunicacionales, entre ambos países a raíz precisamente de lo que había sucedido la semana pasada, cuando el ministro Luis Caputo había dicho, señalando en una entrevista en Radio Mitre, que el presidente de la República Chilena era un comunista que iba a hundir el país, y luego se había sumado a eso el mandatario argentino Javier Milei en una publicación en X que hacía referencia al presidente chileno, poniendo zurdos en su lugar. Bueno, Cancillería y la diplomacia de ambos países no quiere para nada que se escale en este tipo de roces mediáticos, y por lo mismo la información que publica el sitio Infobae da cuenta de un intento de bajarle todo lo que tiene que ver con una posible repercusión, el tono a esta nota de consulta. Recordemos que la semana pasada Chile envió una nota de protesta, le entregó al embajador argentino en nuestro país a raíz de los dichos de la máxima autoridad y de su ministro de Economía. En este caso se trata de una nota de consulta, precisamente pidiendo explicaciones sobre si fue o no, como se señala en el medio, una violación del espacio aéreo, un vuelo de una aeronave chilena sin explicación alguna. Y eso es lo que tiene que responder el Ministerio de Defensa, que está tratando de recabar la información para entonces entregársela precisamente al gobierno argentino, quienes saben de todos estos temas y en particular de lo que pasa a nivel de movimientos militares y en el sur del país en particular, donde la frontera es muy porosa, no solamente en términos de compartir servicios en algunas zonas, sino que también en términos del espacio aéreo. Dicen que es muy habitual que esto suceda. De hecho, recordemos que en agosto de este año pasó lo mismo, algo que fue abordado con mucho silencio por parte del Estado chileno, pero que un usuario en redes sociales publicó dando cuenta de una información que señalaba que unos F-5 de nuestro país habían sobrevolado rumbo a la frontera porque se había interceptado señales de una aeronave que no tenía al menos permiso para circular. Y a raíz de esa publicación en X, entonces, se habló de la posibilidad de que vuelos provenientes de Argentina hubieran sobrevolado la zona chilena sin permiso también. Y recuerdo que fuimos nosotros mismos, entrevistamos, le hicimos o recibimos un video, me acuerdo, de la ministra de Defensa Maya Fernández. No hubo una nota de consulta, hubo conversaciones y se señaló que se iba a investigar qué era lo que había pasado, pero no hubo más escalamiento, digamos, de ese tema. Y la verdad es que si no hubiera sido por la publicación del usuario de Twitter, o de la cuenta de X, poco más hubiéramos sabido, Cinzia. Bien, Lucía, a raíz de este suceso que pues tuvo lugar recientemente, ¿qué podemos ampliar con respecto a cuál es el lugar donde Argentina está acusando a Chile que se violó el espacio aéreo? ¿Qué podemos adelantar al respecto? Sí, mira, recordemos inicialmente, insisto en este punto, que esta es una publicación del sitio Infobae en el que se emite una nota de consulta al país y según la información que ha recabado ese medio, el ingreso no autorizado se habría registrado a la altura del Paso Internacional Roballos en Santa Cruz, en una zona que limita con la región de Aysén en Chile. Es una zona que queda cerca de 1.500 kilómetros al sur de la región metropolitana, al sur de Santiago. De este punto en el que nos encontramos, 1.500 kilómetros al sur, está la región de Aysén y es ahí donde se habría realizado este sobrevuelo. Recordemos que al menos públicamente el Estado argentino no ha acusado
al gobierno chileno o a sus instituciones de haber violado ese espacio aéreo. Ha emitido una nota de consulta, está preguntando qué puede haber sucedido en la zona. Eso implica también preguntar si fueron aeronaves chilenas o no las que circularon en ese lugar. Entonces, eso es parte de la información que tiene que recabar el Ministerio de Defensa chileno. De hecho, estuvo el subsecretario de Interior, Luis Cordero, ayer en un programa de televisión y se refirió a este hecho. Pasémoslos a escuchar y luego complementamos. Los antecedentes y la respuesta sobre ese punto lo dará la Cancillería. O sea, ¿pero tiene alguna información usted? No, yo no tengo ningún antecedente más que aquellos de requerimientos que se han solicitado al Ministerio de Defensa y sobre eso se va a referir la Cancillería. El Estado de Chile es extremadamente cuidadoso en lo que se refiere a sus relaciones de amistad con sus países vecinos y en consecuencia cualquier información que sobre este punto el gobierno de Chile quisiera manifestar, lo va a hacer. En primer lugar, recopilando la totalidad de los antecedentes y en segundo lugar, utilizando su canal oficial que es la Cancillería. Escuchamos a Luis Cordero, quien es subsecretario del Interior de Chile, refiriéndose justamente a esta supuesta invasión del espacio aéreo. Sí. Lucía. Sí, y estaba revisando también otras declaraciones de otros parlamentarios, por ejemplo, parlamentarios que tienen que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores, que han sido consultados por algunos medios y que hacen referencia también, primero, al hecho de que es muy habitual en una frontera que es muy delgada respecto a los territorios de ambos países en el sur, al menos en particular el chileno, es muy habitual que esto suceda y que lo importante es que se maneje de una manera muy distinta a cómo se manejó la semana pasada todo lo que tiene que ver con la relación entre Chile y Argentina a raíz de los dichos de sus autoridades. Recordemos, para quienes nos están viendo, que la semana pasada hubo una nota de protesta por parte del gobierno chileno por los dichos del presidente Javier Milei, también del ministro Luis Caputo, en torno al presidente Gabriel Boric. Luego, al final de la semana, el presidente Gabriel Boric también emite un mensaje al presidente Javier Milei diciéndole que hay que tener más humildad, que los presidentes pasan, que los pueblos quedan y que la relación con Chile es una relación de larga data, muy fructífera, y es lo mismo que ha recalcado su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que hasta el momento al menos no tiene previsto hablar de lo que pase, pese a que el subsecretario de Interior dice que es Cancillería la que tiene que resolver aquello respecto a la nota de consulta. Efectivamente no tiene pensado hablar y es el Ministerio de Defensa que tiene que recabar junto al Ejército toda la información respecto de lo que podría haber sido la violación del espacio aéreo en algunos metros, pero que, insistimos, todo eso es algo que se tiene que esclarecer. A propósito de eso, también es importante mencionar que nos encontramos aquí al interior de La Moneda porque va a haber un comité político. Los lunes se realiza un comité político, va a haber un comité político ampliado también. El comité político es el comité al que asisten los miembros más cercanos al presidente de la República o de los ministerios más potentes, ¿no es cierto? Estamos hablando del Ministerio de Interior, por ejemplo, la misma vocería de gobierno, el Ministerio SECPRES, que es el que lleva las relaciones con de la presidencia con el Congreso, por ejemplo, y después el ministerio, los ministros participarán de un comité político ampliado que incluye la participación de parlamentarios o de líderes presidentes de los partidos políticos del gobierno. Pero además se espera que venga el embajador el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viragallo, capaz que esté por acá, y en una de esas entonces, o al menos esa es la información que tenemos y que tiene nuestra productora Cristina Núñez, y lo relevante entonces es saber si efectivamente tenemos acceso a alguna declaración o sencillamente está citado, por ejemplo, informarle al presidente de la República del estado de la situación, pero que no se quiera dar declaraciones para no seguir ampliando lo que pudiera ser polémicas entre ambos países, considerando la relevante relación que tienen a nivel comercial, por ejemplo, entre ciudadanos también, entre Chile y Argentina, mucho más allá de la coyuntura política del momento, ¿no es cierto?, de los presidentes y sus posiciones políticas o ideológicas del momento. A propósito de eso, te quiero contar que igual la semana pasada terminó con un apoyo de la oposición chilena al presidente Gabriel Boric, o sea, personas que están en el otro extremo del espectro político. Estamos hablando de la bancada de la UDI, representada en dos de sus parlamentarios, enviaron una carta al presidente de la República dándole su apoyo por lo que había señalado el presidente argentino. Todo eso se enmarca en una discusión que también es local, porque tras los dichos de Javier
Milei, el histórico archirrival electoral del presidente Gabriel Boric, José Antonio Kast, que ha intentado llegar a la presidencia, pero ha perdido contra Gabriel Boric, ha señalado que está de acuerdo con lo que decía Javier Milei, una postura que aquí fue muy rebatida por distintos sectores, porque efectivamente lo que se piensa es que no se puede permitir la injerencia de un gobernante extranjero en los asuntos políticos internos. Y también es algo que hemos visto cuando José Antonio Kast ha hablado mal de Gabriel Boric en foros internacionales fuera del país, que el espectro político completo se cuadra, porque para la transversalidad política, el arco completo político es muy importante siempre. Eso es algo que se representa en las giras del presidente de la República, giras a las que invita a otros. Me voy a correr un poquito porque me está llegando justo el sol en la cara. Es lo que estaba contando. Me voy a mover mientras le pido a Pancho que me siga por acá. Lo que hemos visto en otros momentos, por ejemplo, en giras, es que el presidente invita a parlamentarios de todos los sectores políticos y de distintos gremios, incluyendo el empresarial, por ejemplo, y lo que siempre se busca es dar una imagen de solidez institucional, que es muy respetada además. Desde el extranjero se sabe que cuando salimos de la política interna y de la coyuntura, de la pelea chica, diaria, digamos, sobre todo en un país que es bastante más tranquilo de lo que a veces parece, y tenemos que estar levantando, o se levantan polémicas, y tenemos que estar recogiendo polémicas muy pequeñas entre un lado y otro. La verdad es que los índices muestran hacia afuera una solidez institucional que da confianza, por ejemplo, y eso ha hecho que las inversiones extranjeras en el país estén en su máximo nivel. Entonces molesta mucho cuando se habla mal del presidente de la República afuera, y a José Antonio Kast le ha criticado precisamente eso. Y cuando la semana pasada salió a apoyar los dichos de Javier Milei, bueno, reaccionó precisamente la derecha y el partido que está más a la derecha de Chile Vamos, que es el conglomerado con el que gobernó Sebastián Piñera, a través de su bancada de parlamentarios, emitió una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, dándole todo su apoyo. Y te voy a leer algunas de las frases, por ejemplo, que incluían esta carta. Nuestro más absoluto respaldo ante las insolentes e inadecuadas e inoportunas declaraciones. No es la manera más adecuada para manifestar una crítica, por más legítima que sea. En otro párrafo, por ejemplo, hablan de que es una grave intromisión que vulnera el principio básico de la no injerencia en los asuntos internos de otros países, que es ampliamente reconocido por el derecho internacional y que por lo demás resulta clave para la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre gobiernos. Si seguimos avanzando, podemos encontrar en otra parte de la misiva: ninguna autoridad extranjera tiene derecho a entrometerse en la discusión interna de otros países, menos aún con este tipo de declaraciones, las que, si bien fueron dirigidas a usted en particular, las consideramos como una ofensa hacia el Estado de Chile. ¿Ves? Así se toma esto, cuando se insulta al presidente de la República, que es parte de lo que decía también el presidente de la República la semana pasada. Yo no solamente soy el presidente de Chile, soy Gabriel Boric, sino que soy el presidente de todos los chilenos, y eso es algo que habitualmente cuando sucede este tipo de cosas reflota acá. Es el representante del país, nadie puede ofender al presidente de la República, porque al ofenderlo a él, ofende al país completo, y eso es parte de lo que dice la declaración. Otro momento, por ejemplo, de la carta dice: la descalificación y el permanente desprecio no solo termina por dañar nuestra institucionalidad, sino que también orada una relación comercial y de integración que supera los 200 años, la que por responsabilidad debemos proteger y cuidar. Esto es parte entonces de la misiva enviada al presidente Gabriel Boric, firmada por los parlamentarios Cristian Moreira y Cristian Lavé, que son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es este partido que está más a la derecha, el partido más a la derecha que existía, además herederos y creados para defender el legado de Augusto Pinochet y de la dictadura, un partido muy controversial, pero que ante la aparición de las derechas más radicales o el reflote de las ultraderechas, representadas por José Antonio Kast, entonces han quedado un poquito más hacia el centro, ya no son el partido que está más a ese extremo, pero sin duda dentro de los tres partidos que representa el conglomerado Chile Vamos, es el que está más a la derecha y es el que ha emitido entonces esta carta dirigida al presidente de la República. Se le ha entregado precisamente dándole su apoyo en nombre de la bancada completa del partido, a raíz de los dichos del presidente Javier Milei. Lo importante es efectivamente que a partir del primer hecho no sigan escalando
las polémicas y al menos por parte, yo te diría que de ambos estados, podríamos decir que se ha ido disminuyendo el tono y es un poco lo que representa también esta nota de consulta que ha enviado el Estado argentino preguntando sobre este sobrevuelo también, intentando bajarle el tono y no ponerlo a la altura de los epítetos que se proliferaron la semana pasada.